diapositiva. Y empezamos analizando en esta clase y recordando lo que son objetos rígidos en equilibrio. Bueno, la rigidez generalmente se aplica a todo material sólido que aparenta ser indeformable. Es decir, que no se le puede reducir fácilmente sus dimensiones o su volumen. En realidad, todo material que aparece en la naturaleza, ya lo dije alguna vez, es elástico. Algunos tienen un grado muy visible de elasticidad y otros, en cambio, no. Pero de todas maneras, aunque se aplique fuerzas muy grandes, no va a observarlos directamente a simple vista su alargamiento o su deformación. Los resortes, por ejemplo, algunos de ellos con una pequeña fuerza pues se deforman. Entonces ahí usted puede visualizar que un resorte no está considerado como un cuerpo rígido, más bien abiertamente puede decir que es un cuerpo elástico y tiene sus ventajas, ¿no? Porque al ser utilizados correctamente, los resortes protegen a una pieza metálica o una pieza que está utilizada en una máquina para que se conserve por mucho más tiempo. En todo caso, la palabra de cuerpo rígido se aplica a ciertos materiales que fácilmente no se deforman con una pequeña fuerza. Y este cuerpo rígido se encuentra en equilibrio. No es lo mismo equilibrio que reposo, ya vamos a explicar eso, cuando cumple ciertas condiciones que la hemos analizado ya en clases pasadas. Las voy a detallar ahí, esas condiciones que están en la parte final de la diapositiva. La primera condición es que la suma de fuerzas horizontales sea cero. La segunda condición, que la suma de fuerzas verticales también sea cero. Tercera condición, que la suma de torques o momentos de fuerzas, que también así se le llama, sea nula, o sea, igual a cero también. Y como consecuencia de todo eso, la aceleración debe ser cero. Bueno, eso es para un cuerpo que nosotros queremos que esté en equilibrio total, ¿no? Un avión que esté volando y mantenga la velocidad a cierta altura es como que estuviera, ¿no?, en equilibrio. ¿Por qué? Aunque se está moviendo, su aceleración es cero. Y entonces cumple con una última condición que se ha señalado. Cuando la aceleración es cero, se entiende que ese cuerpo, aunque esté moviéndose, está en equilibrio. Ahora, la diferencia entre reposo y equilibrio. ¿Cuándo decimos que un cuerpo está en reposo respecto a algún punto de referencia? Cuando no se mueve o su velocidad es cero. ¿Sí? La velocidad de traslación o velocidad lineal es cero. Ahí decimos que está en reposo. ¿Correcto? Entonces, no es lo mismo equilibrio, que habla de que la aceleración sea cero. Entonces, un avión, por ejemplo, como el señalado anteriormente, está moviéndose. O sea, tiene una velocidad constante de traslación, pero su aceleración es cero. Entonces, solo está en equilibrio, pero no está en reposo. Ahora, pensemos en otro ejemplo. Si usted lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba, lo lanza con una velocidad inicial, ¿verdad? A medida que va subiendo el cuerpo o va cobrando más altura, ¿qué sucede con la velocidad? La velocidad se va haciendo cada vez menor. Y llega un momento
en que ese cuerpo ya no sube más. ¿Cuánto vale la velocidad en ese punto que alcanza la máxima altura? Ahí vale la velocidad 0. Entonces, si ya la velocidad se hizo 0, ese cuerpo está, de acuerdo a lo que hemos dicho, en reposo. Pero en cambio no está en equilibrio. Sí, está en ese momento en reposo, pero no está en equilibrio. Porque el cuerpo, después de alcanzar esa condición, nuevamente regresa al suelo, a la superficie terrestre, por una fuerza que lo atrae. Esa fuerza se llama fuerza gravitacional o peso del cuerpo. Es lo mismo, ¿no? A nivel de la superficie terrestre, la fuerza gravitacional se llama peso. En todo caso, si existe una fuerza, ya no podemos decir que la fuerza vale 0, ¿no? Entonces no está en equilibrio. Ya hay un valor de fuerza. Para ese caso del ejemplo, en el cuerpo que fue lanzado hacia arriba, llegó un momento en que se quedó en reposo, pero no está en equilibrio, porque regresa al suelo. Es lo contrario del vuelo del avión, que no estaba en reposo, pero sí en equilibrio. Es para que usted relacione las dos cosas, equilibrio y reposo. No hay reposo absoluto. No existe reposo absoluto. Es un reposo relativo. Porque usted puede pensar, por ejemplo, que un cuerpo que está localizado sobre un vehículo está en reposo si éste no se mueve. Pero no olvide que el vehículo y todo lo que lleva el vehículo se están moviendo alrededor del Sol. Entonces, no existe un reposo absoluto. Ahí es un reposo relativo. Siempre que hablemos de reposo, de movimiento, tenemos que referirnos respecto a qué se mueve o respecto a qué está en reposo. Siempre tenemos que tomar un punto de referencia o un sistema de referencia. Para un pasajero que se mueve dentro de un vehículo, en un asiento, estará en reposo respecto al vehículo. Pero para alguien que esté fuera del vehículo, el vehículo y todo lo que lleva está en movimiento respecto al punto donde se encuentra en la superficie terrestre. Entonces, el reposo siempre, o el movimiento siempre, debe referirse a un punto de referencia, respecto a qué se mueve o respecto a qué está en reposo. En la imagen, volviendo a la diapositiva, usted ve un conjunto de cuerpos en pisos, ¿no? Ahí hablamos de que ese sistema de cuerpos, varios cuerpos, están en equilibrio. Es decir, ocupan esa posición. Eso es como un acto de acrobacia en un circo, ¿verdad? Eso está en equilibrio. Porque no se mueve por acción de alguna fuerza. Pero no sabemos hasta cuánto tiempo estarán así, en esa posición. Si hay un agente externo, una fuerza externa, puede romper esa condición de equilibrio. O sea, rompe con una de las condiciones que se establecen allí. Vamos a ver. ¿Se entendió? Me parece esa explicación. La siguiente lámina habla de centro de gravedad y equilibrio de los cuerpos. Y a este punto que llamamos centro de gravedad lo hemos referido ya en problemas anteriores, pero vamos a reforzar un poco la parte conceptual. El centro de gravedad de un cuerpo es básicamente un punto imaginario localizado en el mismo cuerpo o fuera de él que concentra, repito, el peso del cuerpo. Y este cuerpo permite
en algún momento estar en equilibrio, ya sea en forma de suspensión o de que esté apoyado. Si se lo suspende por el centro de gravedad. Este punto depende de la forma del cuerpo y de cómo está distribuida la masa de ese cuerpo. En la figura se muestra un triángulo, es una lámina triangular que está suspendida en un punto en donde se cruzan o se intersectan tres líneas notables de ese triángulo, que en geometría se llaman medianas. Las medianas son los segmentos de recta que unen el punto medio de un lado del triángulo con su vértice opuesto. Entonces, esas líneas notables, ¿cómo se llaman? Se llaman medianas. El punto en donde las tres medianas se intersectan, en geometría se llama baricentro. Y es el punto que en física coincide con el llamado centro de gravedad. Si usted en ese punto lo suspende, en este caso el cuerpo triangular, ese cuerpo queda en equilibrio. ¿Correcto? Para el cuerpo humano, sea de hombre o de mujer, el centro de gravedad queda alrededor del ombligo. En el hombre un poquito más arriba del ombligo, un poquito nada más. Y en la mujer un poquito más abajo. Y es el punto que concentra su peso, el peso de la persona. Correcto. En actos de acrobacia en el circo, para que una persona sea levantada y quede en equilibrio en forma horizontal, la otra persona que la levanta debe suspenderla de ese punto, cercano al ombligo. Ahí le está levantando por el centro de gravedad. Todo cuerpo tiene su centro de gravedad. Todo cuerpo. Un camión cargado tiene un punto que se llama centro de gravedad más arriba, ¿no?, que si estuviera descargado, un poco más abajo, cercano a la calle, al pavimento. Entonces, cuando está muy cargado, recuerde que el centro de gravedad se mueve porque ya hay una cantidad de materia que ha agregado, carga, y entonces hay que cuidar de que el camión cargado no vaya a mucha velocidad cuando tome una curva, ¿no? Porque puede perder el equilibrio. Ya vamos a analizar esa clase de equilibrio. Porque el centro de gravedad está desplazado un poco más arriba. No es que la carga es materia y esto hace que el punto que llamamos centro de gravedad haya sido movido más hacia arriba. Y al tomar una curva puede perder el equilibrio el vehículo y volcarse, sufrir un vuelco, un accidente. Hay que evitar esto. En todo caso, son cosas que hay que tener presente, ¿verdad?, en la vida práctica, porque todo lo que se estudia en física es aplicado a las cosas reales, a las vivencias que nosotros nos encontramos diariamente. Veamos ahora las clases de equilibrio. Las clases de equilibrio son tres: equilibrio estable, inestable y equilibrio indiferente. Vamos a hablar de cuerpos suspendidos. Por ejemplo, un cuadro que está en la pared está suspendido, ¿verdad? Está un paisaje de algún artista que usted ha colocado en un cuadro, un diploma, un título. Bueno, muchos objetos, adornos, a veces usted los cuelga en la pared para que estén allí, ¿no? Están en algún equilibrio, pero vamos a ver qué clase de equilibrio se encuentra. Como habíamos dicho, todo cuerpo tiene su centro de gravedad. Va a depender de la posición del punto de suspensión y dónde está ubicado el centro de gravedad. ¿Cuándo es equilibrio estable? Cuando el punto de suspensión está más arriba del centro de gravedad. Por ejemplo, un cuadro, ¿no?, en la pared, usted le coloca una piolita y lo guinda en un clavito. Allí podría decir que es un equilibrio estable porque el centro de gravedad del cuadro está más abajo
que el punto de suspensión donde agarró ese cuerpo, como se muestra en la imagen, ¿no? S es el punto de suspensión, G es el punto que llamamos centro de gravedad. Entonces está más arriba, por lo tanto es un equilibrio estable. ¿Cuándo es inestable? Cuando es al revés. El punto de suspensión está más abajo del centro de gravedad. ¿Correcto? Allí hablamos de un equilibrio inestable. Es posible que para algunos que no conozcan leyes físicas, suspender un cuerpo puede ser de cualquier punto y no es así. Si quiere usted un equilibrio estable, tiene que estar más arriba del centro de gravedad. Si lo coloca más abajo, hay un equilibrio inestable. ¿Y cuándo es equilibrio indiferente? Cuando se lo suspende justo del centro de gravedad. Ahí, si usted lo mueve ese cuerpo ocupa la nueva posición y está en equilibrio, ¿no? Por ejemplo, si usted coloca una lámina de cartón pegada a la pared con un clavo y justo lo clava en el centro de gravedad con un solo clavo, a ese cuerpo queda en equilibrio diferente porque usted le puede dar vueltas y no cambia de posición, se queda en la posición que usted le indica. Eso es equilibrio indiferente. La palabra indiferente viene de indiferencia, cuando no le para bola lo que le ha hecho. ¿Correcto? Entonces, estable cuando está más arriba del centro de gravedad, el punto de suspensión. Inestable cuando está más abajo. Y el equilibrio indiferente cuando se lo suspende del mismo punto señalado como centro de gravedad. Y cuando son cuerpos apoyados, también hay las mismas clases de equilibrio: estable, inestable e indiferente. ¿Cuándo decimos que son cuerpos apoyados? Cuando están sobre una mesa, un escritorio, en el piso. Es decir, hay una superficie que le llamamos base de sustentación. En las figuras, ahí la primera parte, en la de arriba, usted encuentra 3 conos en diferentes posiciones. La primera posición es estable. Cuando está acostado es indiferente y cuando está parado es inestable. Claro, es fácil deducir eso, ¿verdad? Si usted lee la lámina, dice equilibrio estable si el vector del peso cae dentro de la base de sustentación, o también si el centro de gravedad está lo más cercano posible a la base de sustentación. Lo que le hablaba del camión, ¿no? Si se inclina un poco en una curva y el vector peso, que siempre cae desde el centro de gravedad, cae fuera de la base de sustentación, el camión sufre un accidente, o sea, se vuelca. Ahí se vuelve equilibrio inestable, ¿no? Y el indiferente es cuando usted, al cambiar de posición el cuerpo, continúa esa nueva posición. En la figura de abajo, usted ve las 3 clases de equilibrio: estable, inestable e indiferente. El estable, cuando usted mueve la esferita, se mueve un poquito y vuelve a ocupar la misma posición. Eso es estable. Inestable, cuando usted le mueve un poquito y ya no regresa a la posición que estaba. ¿Ya? Y indiferente, cuando usted lo mueve y la nueva posición es donde se queda el cuerpo, ¿verdad? Por eso se llama indiferente. Ten en cuenta entonces esa parte. Nos toca ver algunas otras láminas, pero por asunto del tiempo vamos a dejar por ahí para encontrarnos en esta parte de esfuerzo y presión, que ya es un término de elasticidad, y analizarlo en la próxima reunión. Hasta ahí la clase de hoy, si no tiene preguntas.